Shalom Ubrajá, bienvenidos al estudio de la familia. Vamos a estudiar desde la página 69 del Tratado de Ketubot y con ello vamos a terminar el sexto capítulo del Tratado de Ketubot. Nos dice así: Talá leen Rab le Rab. Le escribió una carta nos va a hablar mucho de correspondencia entre rabinos esta página. Le escribió una carta para preguntarle cómo está Rab a Rabi. Benejite, y entre líneas le puso una pregunta, es decir, ya de paso, que le estaba escribiendo una carta para preguntarle cómo estaba, le mandó una pregunta. Ajin Shushi Abdu, es decir, los hermanos cogieron y hipotecaron los bienes que heredaron del padre. Mau, caso, las hijas van a sacar de esos bienes para la nedunia, para la dote, o para alimentarse de ellos, o no. Habayati y Rabjilla Akame, Rabjilla estaba delante de Rabi cuando llegó la pregunta. A Marlé le dijo a la vigilla, espera, ¿en qué caso está hablando Rab? ¿Dónde está exponiendo su pregunta? ¿Mahru o Mishkenu? Es decir, los hijos, ¿vendieron los bienes del padre o simplemente los pusieron como garantía? Entonces a Marlé le dijo Rabbi, le Rabjilla, Mainas camina, ¿qué es lo que te cambia? ¿Sí? Es decir, no hay diferencia en la ley para Rabbi, no hay diferencia en la ley entre si los bienes los vendieron o si solamente los dejaron como garantía. Ben Mahru Ben Shem Mishkenu, Motzin le parnasá, se utilizan esos bienes para la nedunia de la hija, habíamos dicho el 10%. Ven Motziin Nimzanot, y no se utilizan esos bienes para alimentar a la hija. Pregunta la Gemara, ¿verdad? Y Mahru, Gamibayele, ¿y acaso así es como dice Rab? Que si vendieron, no importa si vendió o no vendió. Nichtoble, entonces, Rab es el que pone la pregunta, ¿verdad? Si para Rab es tan evidente, debería haber preguntado directamente. Mahru y Mishkenu Gamibayele. Es decir, que Rab tenía que, si era tan evidente, tenía que haber desarrollado su pregunta de una manera más clara. O escribir que vendieron, o escribir que simplemente pusieron de garantía. El Nichtoble, Mishkenu. Después una cámara dice Rab, Tarbayu, que mi vaya. En realidad, Rab estaba preguntando sobre los dos casos, ya sea que lo dejaron como garantía, los bienes, o que vendieron esos bienes. ¿Ves a Bar? ¿Y qué opina? Y que Tibnale, es decir, Beshelamin Mahadin Ahim. Si la pregunta es, ¿cuál es la ley de los hermanos que vendieron los bienes? Anija y Shalachli. Entonces, Ojel Lipshot, Echetea, Sefekotrak y Shalachli, Rabbi Shuba, de Motsein. Es decir, si mi pregunta es, si yo le escribo en la pregunta, ¿cuál es la ley de los hermanos que vendieron? Entonces yo puedo responder a las dos dudas, es decir, si vendieron o si dejaron como garantía, y Shalachli de Motziin, es decir, si me responde Rabbi, que sí que se toma ese dinero, de esos bienes el dinero para las hijas, incluso que esos bienes están hipotecados. Mela, y por lo tanto Pashut, Koshe, que en Mishkenu, por supuesto con más razón, si solamente era una garantía. Abali Shalachli en Motziin, pero si me responde que no se utilizan esos bienes para la nedunia de la mujer, de las hijas, Akati Mishkenu que mi valle. Todavía podría seguir con la pregunta de qué pasaría si solamente era una garantía. Veí que Tibnale Mishkenu. Y si yo le escribiese la pregunta sobre el caso en el cual habían puesto como garantía, podría responder las dos dudas. Solamente Ishalach Li, si me hubiese respondido en su respuesta de Emotzin, que no se utilizan esos bienes para la nedunia. Kosheken, con mucha más razón, si lo vendieron los bienes. Pero
Y me respondió que sí que se saca de esos bienes cuando el campo había sido solamente puesto como garantía. Acá te imagino que mi valle. Yo todavía podría hacer la otra pregunta, que de qué pasaría si los hubiese vendido. Entonces, por lo tanto, Echtovle le escribió Shi Abdu de Mashma Aji o Mashma Aji. Es decir, el hecho que puso Shi Abdu, yo entiendo que es o que lo dejaron como garantía o del hecho que lo vendieron. Amar. Ejazde bejazde emotzi. Entonces, por eso respondió Rabbi, ya sea que vendieron o ya sea que lo dejaron como garantía, el motzin no se utiliza ese dinero que está meshubad, esos bienes que están meshubad, que está hipotecado. Vaya Leo, le vinieron a preguntar en la yeshiva, el Rabbi Yohanan, ¿qué es lo que opinaba Rabbi Yohanan? Que Hazde en motzin, que ya sea de una manera o de la otra, no se utilizan esos bienes. Entonces, lo Shemia lee a de Rabbi, ¿acaso Rabbi Yohanan no escuchó aquello que dijo Rabbi? ¿Qué opina que se utilizan esos bienes para la nedunia, para la dote, pero no para alimentar? Veisha mi ale, y si escuchó esa enseñanza, Abba me cabele, entonces debería haberse echado atrás en lo que dijo antes. O Dilma, o a lo mejor, Shemi ale, pero me cabele, o a lo mejor lo escuchó y no estaba de acuerdo con ello. Responde la camarada y dice, Tashma, ven y escucha, de Itma, así fue dicho. Misheme veimia shetebano tu ven. Un hombre que muere y deja 2 hijas y un hijo. De Kadmar Rishoná, la primera hija, se casó. Benatla y Sur, toma 1/10 de los nejasim, de los bienes. Velois pica a Shinyali Likbot. Y la segunda hija no llegó a casarse todavía y cobrar ese 10% de los bienes. Hachemet Aben, que el hermano murió. Es decir, habíamos dicho que cuando muere el padre, la hija tiene sobre los bienes del padre 10% para su dote. Y el heredero de los bienes es el hijo. Lo que queda después de quitar eso es del hijo. Ahora, la primera se casó, tomó su parte, 10%, para la dote. Cuando la segunda se iba a casar, todavía no se había casado, que murió el hijo. ¿Qué quiere decir? Que todos los bienes que están ahora aquí no se heredan, las 2 hijas. La pregunta, ¿cuál es? ¿La segunda hija va a tomar su 10% y de lo que queda se va a repartir toda la herencia? ¿O no? Ya está, perdió su 10% y lo que hay se reparte entre las dos. Entonces dice, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Ashenia Bitra. Es decir, que la segunda no toma 10%. La segunda perdona esa parte. Perdona el 10% que le corresponden para la dote y no toma antes ese 10%, sino que dividen todo lo que queda de manera igualitaria. Porque Shen Isur Nehasim Jobá que Shebanot Yoshot, porque ese 10% de los bienes para la nedunia no es una obligación cuando las hijas son las que están heredando ese dinero. Amar de Bijanina dijo de Bijanina de Yohanan. Y el Dolam Mizo Amru dice, mucho más que eso dijeron. Motzim le Parnasá, ven Motzim le Mitonot. Es decir, la Bijanina que está diciendo, le dijo a Rabbi Yohanan, se utilizan los bienes, incluso que ya se vendieron, se va a los compradores y se les saca. ¿Para qué? Para pagar la parnasá, es decir, la nedunia, la dote, pero no para mesonot, para sustento. Entonces, ¿qué vemos? Que la hija cobra el 10% de los bienes, incluso de los de Cojot, de los que compraron los bienes del padre. De Aat, y tú, Rabbi Yohanan, a Marta dijiste, Ashnia Vitra, es decir, que la segunda hija no cobra porque perdonó su parte. Luego va esta Isur. No cobra el 10%. ¿Qué trae de aquí la prueba la Gemara? Veim ita sheloshena Rabbi Yohanan el libre Rabbi. Y si me vas a decir que no escuchó Rabbi Yohanan las palabras de Rabbi, Mémale, le hubiese dicho Rabbi Yohanan a Rabbi Hanina. Man Amra. ¿Quién es el que dijo que se cobran esos bienes, incluso de los que compradores para la nedunia? El Alcorja. Entonces, necesariamente se llama que ya había escuchado esa ley.
la opinión de Rabbi. Que ni a pesar de ello, Sabar, él opina que no se saca el dinero de los compradores para la Nedunia. La Gemara de Tzad dice no. Pedir Maleolam, a lo mejor podemos decir, lo Shemian. Rabbi Yohanan no estaba al corriente de la ley que dijo Rabbi. Vejishemiale, y si hubiese escuchado esas palabras de Rabbi, Kabil habría aceptado sus palabras. Veshane Hatam de Ika Reba Beta. Aquí, en el caso de la hija, de las dos hijas, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque hay un Rebach Beta. Shei, Marvijale Beta, Beyerusha, Arbeyo Termi y Surnasasim. ¿Por qué? Porque aquí la hija, la segunda, va a llevarse mucho más que solamente el 10% que le corresponde de la nedunia, sino que va a recibir la mitad de lo que queda de los bienes del padre. Y todo el motivo por el cual el padre le está dando este décimo después de que murió, para que su hija tenga una dote, es justamente para que haya algo de dinero. Por eso se reservó el 10%. Si aquí ella va a heredar, seguro que va a tener dinero para meter en la dote. Amarle Rab Yemarle Rabashi, le dijo Rab Yemarle Rabashi, a la meata que vamos de aquí. Shkeja Metzia Bealma de Ika Rebachbeta. Entonces, ¿qué pasó si esta mujer, esta niña, encontró algo muy valioso? También ahí hay un Rebachbeta, hay una ganancia que ella va a poder traer a su casa cuando se case. Ajiname de lo Yahavina Le y Surnejasin. ¿Y acaso vamos a decir ahí que no cobra el 10% de los bienes del padre que le corresponden para la dote? Amarle le responde Rabashi, Ana Rebachbeta Mehane Nixeka Amil. Es decir, aquello que dije, que es porque ya tiene una ganancia para su casa, es porque es de los bienes del padre. Y por lo tanto, nosotros establecemos que la voluntad del padre, ¿cuál era? Que su hija tenga un dinero para la dote. Pero aquí, en el caso del objeto perdido que encontró, que es valioso, no estamos en el mismo caso. Amar a Memar, dijo Memar, Bat, una hija que toma el 10% de los bienes para la dote. Yoreshet Havia. Le fijaron a ella como una heredera. Amarle Rabashi, le Memar, le dijo Rabashi a Memar, Ilubae, Lestaluque, Bezuze. Si vienen los hermanos a cobrar de ella el 10% de los bienes en monedas, velome es así, Shishirab, y no de los bienes que dejó el padre. Ajinami, velomatze le saluca, Aimlo, Yuhal, y Froa, la bequesa, ¿acaso no le pueden cobrar en dinero, en efectivo? Que van, Shehi, Yoreshet, puesto que ella es una heredera. Umagyala, Helek, Menejasim, Atzmam, le corresponde una parte de los bienes, aunque sean bienes inmuebles, en sí mismos. Amarle le dijo Memar, efectivamente, Behemet, en realidad no pueden cobrarse de las monedas. Amarle Rabashi la Memar le dijo Rabashi Memar, iba le saluca bejada ara. Perdón, si vienen los hermanos a cobrarse el dinero de la nedunia de un campo que dejó el padre, Ajinami, de lo matze me sale cle. En lo yajó le sale cotá, ¿acaso no podemos apartarla dándole esta parte? Que van, Shehi Yoreshet, Umagiala Helek Bejol Nehasim, Kemo Abanim, puesto que ella es una heredera y le corresponde una parte en los bienes como a todo el resto de los hijos. A Marle le dijo Memar, efectivamente podemos, efectivamente, en Angefolín, no podemos apartar su parte en ese campo, en un solo campo. Sijim, la tetla, Helek, mejor en esta. Tenía que dar una parte en cada uno de los bienes que dejó el padre. Tabashi está en desacuerdo y dice, de Amar, Bat, la hija que toma el 10% de los bienes para la nedunia, para la dote, Baalat Job, Javia, tiene la misma ley que una Baalat Job, es decir, aquella que tiene una deuda con ella. Es decir, que
pueden los hermanos pagarla o con monedas o con un campo. Rafa Memar Hadarbe, incluso a Memar cambió de opinión de aquello que dijo sobre la hija que hereda. Digamos, humo de, y él también está de acuerdo. Que va al que es como la persona que tiene una deuda, que le deben algo, que puede cobrarse tanto de maneras o tanto de un campo. ¿Cuál es la prueba? De amar Rab Miyumi, dijo Rab Miyumi, y ver Rab Nijume. Dice, Haba camina camé de Amemar. Una vez estaba yo delante de Amemar. Beatia Hai y Teta le camé y llegó esa mujer delante de él. De Habat Kami Valle, que vino a cobrar de sus hermanos, hizo Najasín el 10% de los bienes para su dote. Bejazite le date de Ibae, le saluca, Bezuze, Ave me sale cle. Y yo vi que su intención cuál era, que si los hermanos hubiesen querido pagarle en monedas, habrían podido hacerlo. Mishum, de Sham y Mehai, de Habu, que Ambrule, yo escuché que los hermanos se decían el uno al otro, Ilu, Habalan, Zuze, Saligna, Bezuze, si hubiésemos tenido monedas, habríamos pagado con monedas, con Zuzin, Veishtik, y Amemar no dijo nada. Velo a Marleo y no les dijo, velo midi, nada, no les corrigió, no les dijo, no hubieses podido. Hasta de Marta, ahora que ya hemos dicho que la hija Baalat Hov Havia es como la mujer, que es como alguien que tiene una deuda adquirida. ¿Con quién tiene la deuda? Es decir, ¿quién le debe a ella? ¿El padre o los hermanos? ¿De Abba o de Aje? Es decir, ¿quiénes son los que tienen el Hov con ella? Le Mainaf Camina, ¿en qué me cambia? Le Mikve, le Benonit, Shelo Bishwa. Es decir, lo que me cambia que es de cómo yo voy a poder o la mujer va a poder cobrar. En función de qué tipo, de con quién tiene la deuda, ella va a poder cobrar. Del campo, de una calidad de campo que se llama Benonit. Tenemos Ziburit, que es el peor tipo de campo. Benonit, que es un campo intermedio. Y tenemos Mealia, que es el tipo de campo más fértil y mejor campo. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Que va a poder ella cobrar de Benonit sin necesidad de jurar. Porque si es la Baalat Hov de los hermanos, ella cobra de ellos de un terreno Benonit, como la ley de un Baal Hov, sin necesidad de jurar. Las Ziburit, Bishwa, pero si quiere cobrar desde Burit, entonces ahí tiene que jurar. Mai, ¿cuál es entonces la ley? Entonces responde la cámara y dice, Tashma, ven y escucha, de Rabina, Agbe, Lebatre, de Rabashi. Rabina, dice, Rabashi murió y tenía dos hijos. Rab, Sama, Benogam, Kenmet, y Rafsama, su hijo, también murió. Hábito cuando vino la hija de Rabashi para cobrar el dinero para su dote de los bienes del padre. Natán le dio Rabina, Mimar, Bere de Rabashi, de aquello que era de Mar, el hijo de Rabashi. Muy bien. Benonit, Shelo Bishua. ¿Qué le dio? Tierra Benonit, sin necesidad de que jure. Mi Bere de Rafsama y del hijo de Rafsama, Bere de Rabashi, que era el hijo de Rabashi. ¿Qué le dio? Ziburit Bishua, le dio terreno que es Ziburit, obligándola a jurar para él. Ahora, es una mujer que llegó, que le corresponde un isur, un 10% de los bienes del padre. Bimkomosh el Raba Bar Una. Es decir, una historia así de una mujer que le correspondía esto en el lugar donde estaba Raba, el hijo de Rabuna. Llegó delante de Rabbi Nehemia y le pidió que mande con ella una carta para Raba, Barabuna, Sheishtadel Bedina, para que se encargue de su juicio. Shalarle Rab Nehemia Bere Rab Yosef, le mandó a decir Rab Nehemia, el hijo de Rab Yosef, le Raba Barabuna,
al hijo de Rab, al hijo de Rabuna, Zuta, Mina Ardea. Kiatia Haiteta Lekama, cuando llegue esta mujer delante tuyo. Agba y Sur Nehasim, es decir, que cobre el 10% de los bienes de su padre. ¿De quién? De los hermanos. Afilu Istrubla, incluso de la piedra del molino. ¿Sí? Es una piedra que se ponía encima del molino para que no se esparza la harina. Que van Sheem, Mejubarim le carca, Dinam que carca. Por eso que esa piedra está unida a la tierra, se considera como tierra, como un terreno. Amar Rabashi dijo Rabashi, Kihabinan de Rab Kahana, cuando estábamos delante en el Betín de Rab Kahana, Haba Makbinan Afilu me amla de Bete. Es decir, incluso cobraban de la amalá de la casa, es decir, del alquiler, del impuesto que pagaban por el alquiler de la casa. Muy bien. Shalach le Rabanan, le Rabuna, le mandó a decir a Rabanan a Rabuna, de esta manera. ¿Sí? Una Jabrin Shalem, una mi amigo hola. Vamos a ver que no le siento muy bien a Rabuna. Yatia, Haiteta Lekama, cuando llegue esta mujer delante tuyo, Agba Isur Nixse, viene a cobrar el 10% de los bienes de su padre para casarse. Cuando llegó el enviado delante de Rabuna y le pasó el mensaje, Haba Yativ, Rav Sheshet Kameh, estaba sentado Rav Sheshet delante de él, delante de Rabuna. Amarle le dijo Rabuna a Rav Sheshet, Zil Emale. Ahora ve tú y dile a Rabanán en estas palabras, Ubeshamta Yehe Melo, Yehe Mandelo Amarle. Y yo pongo en Nidui, excomulgo a aquel que no utiliza estas mismas palabras. ¿Qué le tenía que decir? Anan, el nombre, ¿no? Dijimos Rabanán. Es decir, el otro le llamó colega y este le dice Anan. Dice, mi mecarcae o mi metaltel. Es decir, ¿de dónde tú me dices que viene a cobrar ella el 10% de los bienes? ¿De los bienes inmóviles o de los bienes móviles? Otra pregunta. Le puso una adivinanza. Man yativ be marzeja berresha. ¿Quién se sienta en la casa de Abel? El primero. Adal Rav Sheshet le camé de Rabanán. Fue Rav Sheshet delante de Rabanán, que era su maestro. Y entonces tenía miedo de hablarle de esa manera, porque la forma en la que le habló Rabuna era una forma muy dura. Rabuna también era el maestro de Rabanán. ¿Qué le dijo? Amarle, le dijo, más Raba, es decir, tú eres mi Rab muy grande. Pero Rabuna, Rabe de Raba, pero Rabuna es el maestro de mi maestro, es decir, es tu maestro. Veshamute Shamit Man de lo amarle. Y puso en Nidui aquel que no diga estas cosas como te las voy a decir ahora. Veilab de Shamit lo Haba Camina. Y si no fuese porque él me dijo que me iba a poner en Nidui, no te las habría dicho. ¿Qué le dijo? Anan, es decir, le llamó por su nombre, Mecarcae o Metaltele. Es decir, lo que tú me mandaste a decir que esta mujer viene a cobrar de los bienes inmuebles o muebles. Uman Yati ve Marzeja Berresha. Y además preguntó, ¿quién es el que se sienta primero en la casa del enlutado? Adal Rabanán le cambié de Marugua. Se fue Rabanán a ver a Marugua. Amarle, se quedó, o sea, estaba preocupado por la pregunta, no entendía. Amarle Mar, Eji, Shalach, Li, Rabuna. Dijo, mira, fíjese señor, mire lo que me mandó a decir Rabuna. ¿Qué le dijo? Anan, es decir, en un lenguaje despectivo. Veo, además, Marzeja de Shalach Li. Me habló de algo que se llama Marzeja, que no sé lo que es. Main hijo,
¿Qué es? ¿A qué se refiere? Amarle le dijo Marukba a Rabanán, Emali Izi. Dice, cuéntame, querido mío, ¿sí? Gufa de Uvda, Ajaba. Es decir, cuéntame toda la historia, desde el principio. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó para que te mandase esta pregunta, etcétera? Marle le dijo a Rabanán, Ají, Beaji, Abamase, así es como yo fui. Yo le dije, colega, cuéntame que esta mujer va a cobrar, y él me respondió de esta manera. Marle le dijo, Marugba, Gabra, Deloyada, Mainihu, Mardeja. Una persona que no sabe lo que es Mardeja, ¿sí? Shalach Lele, una Jabrín, le manda a decir a Rabuna, una colega, May Mardeja, Abel, ¿qué significa Mardeja? Una persona que está de luto. Yehtiv, como dice el versículo, Koamar Hashem, Al Tabo Bet Mardeja, es decir, no vayas a la casa del Mardeja. Esto está en Yirmiyahu. Veal Telech Lispod Al Tanod Lahem, כי אספתי את שלומי מאת העם הזה, נאום השם, החסד ואת הרחמים. Es decir, que Hashem está consolando, entonces dice, no vayas a casa del enlutado porque no va a hacer falta. Explica la Gemara, ¿cuál es la ley de quién se sienta primero en la casa del enlutado? Amar Rabbi Abau, Menayin Label, Shemester Barrosh. ¿De dónde sabemos que Label, que el enlutado es el que se sienta en primer lugar? Neymar, porque dice el versículo, Evhar, Darkam, Eshev, Rosh. Es decir, Evhar, Darkam, voy a elegir sus caminos y me voy a sentar en la cabeza. Veshkon, Kemelech, y voy a estar ahí como un rey. Bekdud, en su compañía, ¿sí? En su Geduda Ibri. Kasher, Abelim, Yenahem, como los Abelim, como los enlutados, Yenahem. Ahora, del lenguaje de Yenahem, ¿sí? Se entiende que es un sujeto pasivo, es consolado, ¿sí? Pero, ¿qué nos dice? Yenahem, Ajerim Mashma, ¿qué quiere decir? Del lenguaje Yenahem se entiende que son los otros que consuelan. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Yenuham Keti. En realidad, se debe leer Yenuham. Rashi trae una explicación muy interesante. Dice, una explicación de gramática hebrea. Dice, en leja lomar, no debes decir pataj, el sonido A, beshum ot en ninguna letra, el en que no ser que, alef o hei semujinlo, tengan una alef o una hei al lado. O al pie nekuda shetartea, o según la vocal que está bajo ella. Entonces, ¿qué dice aquí? Aquí dice, yenuham, no, perdón, Yenahem no tiene Aleph. ¿Por qué dijiste Yenahem? Entonces va a ser que lo vas a leer Yenuham. Dice Amar Nachman Barishak, Yenuham Ketiv. Yenuham es el sujeto activo. Marzutra, Mar dijo Marzutra, Meach, Besar, Mizrach, Seruji. Dice, explicamos este versículo, dice Mar de quién, Mishen Afsho Mara Alab, esta persona que está muy amargado, muy entristecido. Vedato, Zahami Menu, Sheno, Meyushab Vedato. Y no hay forma de calmarlo en su pensamiento y en su forma en su pensamiento. Naase Sar Lesterujim, lo vamos a convertir en el ministro de las grandes personas, Shebaim en Ajamó, que vienen a consolar. Dice el versículo, concluye entonces la cámara y dice, Amar Rabba, Ilgeta Kuel Alajá, Karkae Velomen Metalte. Es decir, que esa mujer que viene a cobrar para la Nedunia, el 10% lo cobra de los campos, pero no lo cobra de los bienes móviles. Ven limizone, ya sea para alimentarse, ven le ketuba, o ya sea para ponerlo en la ketuba, o le parnasá. Perdón, o para ponerlo en la do. Muy bien, dice la Mishnah.
Amashlish Maot Levito. Un hombre viene y encarga a una tercera persona que cuide de su hija y le da monedas para que le compre un campo o le prepare la dote para casarse. Umeta Abi, murió el padre. Vejí, y la hija, ¿qué le dice al Shalish este, al enviado? Omeret, cuando está solamente comprometida. Neeman Baali Alay, ¿sabes qué? Yo tengo confianza, mucha confianza en mi marido. Sí, dale el dinero y que él se encargue. Ya sea Shalish, Mashe Ushlash, Beyado. ¿Qué tiene que hacer el enviado? No escuchar. Hace aquello que el padre le pidió, su misión. Libre Rabbi Meir, esta es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Yossi, Omer, que dice Rabbi Yossi, Veji Ena El Asade. Es decir, Mashiach lo Leab, si el padre, mi Mashiach la Shalish Sade. Pero, perdón, ¿acaso lo que el padre quiere es que el Shalish le compre un campo a la hija? Ena El Asade. Afilo Imhu, que Bar Canal la, incluso si él ya le compró el campo. Vejirotza le mojra y ella quiere venderlo. Areí, Jolá, Lincor, ella podría vender este campo y de dar las monedas al marido. Entonces es así. Areí, que me jurá, me achab. Es decir, ella ya está entregada como esposa desde ahora. El madre María Mamorín, ¿de qué caso estamos hablando? Victolá, cuando la niña ya es mayor, ya es adulta, Abal Victaná, pero si es menor, el más, que Tenaclu, aquello que hace esta niña menor, no se considera ninguna acción en el mundo de la Alajá. Nos dice entonces la Gemara, Tanur Rabbanan, enseñan tus sabios en una verita, Mashlish Maot Lejatano, Likach Mehen Sade Levito, es decir, una persona que nombra a su yerno Shalish, el enviado, para comprar un campo a su hija. Vejió Meret y Tenule Bali, y ella dice, dáselo a mi marido. O dice, miren Isuin, o desde el momento en el que se casó, viajar a Isuin a Rashud Beyadá. Es decir, si esto lo dijo Mina Isuin, una vez que ya se casó, a Rashud Beyadá, ella puede hacer eso. Es decir, viene el Shalish y dice, no, dáselo a mi marido que lo compre. Puede hacerlo. Ahora, Minerusin, pero si fue desde el compromiso solamente, ya sea Shalish, Masheuslash, el Shalish no le escucha, sino que hace aquello que el padre le ordenó de comprar el campo. ¿Ves Rabbi Meir? Esta es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Yossi, me dijo Rabbi Yossi, Hagedolá, es decir, la hija mayor. Ver Minanisuin, Uber Minerusin, resulta ya da. Ya sea que desde que se comprometió, ya sea desde que se casó. Ella tiene la potestad de hacer eso. Resulta ya da. Ahora, pero la hija menor, Aktaná, ven Inaisuin, ven Inaerusin, ya sea desde el casamiento o desde el compromiso. Ya sea Shalish Masheush, las Beyado, el Shalish, el enviado, tiene que hacer aquello para el cual fue enviado. May ven ahí, ¿cuál es la diferencia? Ilema, Ketana, Minanisuin y Kabinayu. Dice, podríamos decir que una niña menor, desde el momento en el que se casó, esa es la diferencia entre ellos. De Rabbi Meir Tabar a Reshut de Yadá, que Rabbi Meir dice, ella tiene la potestad de decir, dáselo a mi marido. Beata, Rabbi Yosef, le memar, Filomena Isuin, Nami Gedolá, In, Ketanalo, dice, incluso desde que se casó, si ya es mayor, sí puede hacer eso, puede decirle que se lo den al marido, si es menor, ¿no? Emma Sefa, entonces fíjate en el final de esta vereda. Abal, Victana, en Mase, Ketana, Klum, pero si es una niña menor, la obra de sus manos no tiene valor. Haman Katanela. Pues, ¿quién es el que enseñó esto? Y le maravillosi, Amer Resha, Shemat Mina.
que si me vas a decir que es Rabbi Yossi, entonces ya lo vimos en el principio de esta vereita. Se llama Rabbi Yossi, pues dijo Rabbi Yossi, Vejiena el asadeh, Veji rotza le mojra, Areim mojra me achab. Es decir, que si solamente había un campo y ella quiere venderlo, entonces ¿qué lo hace? Lo vende desde ese mismo momento. Dice, Gedolá de Bad de Vine, In, le dice, si es una niña mayor, que podría realmente vender ese campo. In, entonces sí se la escucha. Pero que Taná, si es una niña menor, de la Bat de Vine, y que no podría vender ese campo, luego no se la escucha. Ela, entonces, ¿qué dice? Ela, entonces, la cefa, el final es Abeleitá. Rabbi Meir, sigue la opinión de Rabbi Meir. Vejasur y Misara, Vejel Katane, y en realidad faltan palabras, y así es como hay que enseñar. Ya sea Shalish, Masheush Lash Beyado. Es decir, el Shalish va a hacer aquello para lo cual fue enviado, para lo cual fue mandado. A de Marim Amorim, ¿de qué caso hablamos? Dice Mina Erusin, esto es si fue desde el momento del compromiso. Abad, Mina Nisuin, pero si fue desde el momento en que se casaron, a Reshut de Yada, ella tiene la potestad de decirle sí, de dárselo a otro. También de Marim Amorim, ¿de qué caso estamos hablando? O de decirle al Shalish, dáselo a tal persona que se va a encargar de mí. También de Marim Amorim, ¿de qué caso estamos hablando? Victola, esto es cuando la niña ya es adulta. Abal Victana, pero si es una niña pequeña, Emma, Sectana Klum, ahora de sus manos no sirve nada. Ela. Entonces, explica de María dice que Dolá, Mina Erusien y Cabenayo. La diferencia entre los dos puntos de vista, ¿cuál es? Una niña adulta, desde el momento en el que se comprometió, esa es la diferencia de Cabenayo. Irma Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, Alajá, que Rabbi Yossi. Alajá es como Rabbi Yossi. Shebek Dolá, Mina Erusin, Shomila. Perdón, Shomila. Raba Amar Ram Nachman, Alajá que Rabbi Meir. Dijo Raba, que dijo Ram Nachman, Alajá es como Rabbi Meir, que incluso si ya es adulta, ya es mayor, desde el momento en el que se comprometió, en Shominla, ya no se le escucha. Shum Shen Mitzvah le Kayem Libreamet. ¿Por qué? Porque es una mitzvah cumplir con las palabras del difunto. Ilfa, nos trae otra historia de la Gemara, la historia de Ilfa. Ilfa era una persona muy sabia que hizo Taran Nafshe Beiscaria de Majuta. Se ató al mástil de un barco, arriba del todo. Ve Amar y dijo, Ica de Ate, de Amar Limilta de Rabijilla, de Raboshaya. Dice, yo desafío a aquel que me quiera venir a contar una Mishnah de las palabras de Rabijilla y de Rabioshaya, es decir, de la Tosefta. Velo Bashit Nale, y yo no le traigo una prueba similar de la Mishnah. Nafle me askraya betabana. Me tiro desde aquí alto del mástil y me tiro al agua y me ahogo. Bien, es decir, ¿qué le pasó a este Ilfa? Ilfa una vez nos cuentan que se había ido a trabajar. Lo trae Masajet Ta'anit, lo habíamos visto. Él y Rabbi Yohanan estudiaban Torah juntos. Un día él estaba mal de dinero. Barjuba Derech les jora y iban de camino a trabajar. En mitad del camino salió una Batkol que dijo Torah Beyahan. Eyulahem deja de Parnasá. Perdón. Batkol Shehad Mehem Mesumam Legedulá. Es decir, salió una voz celestial que dijo uno de los dos está destinado a la grandeza. Pero Yohanan llama, Ilfa lo llama. Yohanan escuchó, Ilfa no escuchó, entonces Ilfa se fue a trabajar, Yohanan se fue a estudiar. Cuando volvió, ¿qué le dijo Rabbi Yohanan a Ilfa? Dice, si te hubieses quedado, te habrían nombrado Rosh Yeshiva. Ahora, para demostrar que todavía seguía siendo un Talmid Jajam, ¿qué hizo? Se ató al mástil del barco y dijo, que desafió, que me pongan a prueba. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Ata a Usaba, se acercó al que era anciano, Tanale, le dijo una vereita a Omer, que era la persona que dice,
ten un shekel lebni de Shabbat. La persona que está por morir y dice, dadle un shekel, es decir, media cela a mi hijo, a mis hijos pequeños, cada semana. ¿Para qué? Para que se alimenten, etcétera, para que compren su ropa, etcétera. Uyin liten lahem cela. Y se les puede dar una moneda a estos niños, una cela. Es decir, no medio shekel, no un shekel, perdón, que es media cela, sino se le puede dar el doble. No, ni lahem cela, se le da el doble. No es lo que pidió el muerto, pero se le da. Yo porque si el padre hubiese sabido que iba a subir el precio de la vida y que con lo que antes se compraba con medio cela, ahora no se puede comprar, entonces seguro que habría estado dispuesto a dar un cela completo. Veí mamá, pero si dijo, Altinula en el shekel. Ah, pero aquí lo estoy diciendo de otra manera, no le des más que un shekel por semana. En Notnim la el shekel se le da solamente un shekel. Vein, perdón, Amar, metu, Yideshu Jarehem, Tachtehem, es decir, si mueren mis hijos, que hereden otras personas en su lugar. Ven, perdón. Ben Sheamar Tenu, Ben Sheamar Altitnu. Entonces, explica la cámara, dice, ya sea que dijo que le den a mis hijos tanto dinero, o bien que si lo dijo en lenguaje el negativo, no le deis menos de, más que un shekel. En nos dim la M, el shekel, se les da únicamente un shekel. Amar le dijo Ilfa Hamani, es decir, como quién es esta enseñanza, la opinión de quién está siguiendo. Rabbi Meir es la opinión de Rabbi Meir y de Amar que dijo Rabbi Meir y hasta Shaliach Mashe Ushlash Beyado, es decir, el Shaliach que tiene que hacer en ese caso. Cuando le dio el padre dinero para la hija que le compra un campo y la hija dijo, ¿sabes qué? No, dáselo a mi marido y él se encarga. ¿Qué tiene que hacer? De Amar dijo, el Shaliach tiene que hacerse Mashe Ushlash Beyado, aquello para lo cual fue contratado. Shemizvah le kayem libre Hamed. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es una misma de escuchar la última voluntad del mundo. Amar Rafita dijo Rafita, Amar Marugua dijo Marugua. Ilgeta Ben Shamar Tenu o Ben Shamar Altitnu, la alhaja como ya sea que les dijo denle una moneda o ya sea que dijo no le den una moneda. Notnim lahem al Tzorhan, es decir, se les da por sus necesidades una cela, donde llamará Kaimalan, alajá que Rabbi Meir, estamos fijando el alajá como Rabbi Meir, Amar que dijo misbah le kayem libre amet, es una misbah cumplir con la última voluntad del muerto. Ahora, Mila Harina, en otras palabras, Valbeja, pero aquí, que dijo que no le va a dar más que el Mishkan. Le cela, necesitamos ahí una cela, una moneda, un dim, le da la y evaluamos cuál era la opinión del padre, perdón. Menía Nija, de Minaj Nija, Níjale, perdón. Es decir, Sheitnu Lahem, Kol Sofehem, que les den todo lo que necesitan. Deja de amar a Aji, Sheitnu Lahem, Yoter, Mishkal. Ya quiero que dijo que no le den más peso. Les derinehu, Judeat, es decir, para aquellos que son prestos. Ahora, trae la Gemara otra enseñanza que podemos aprender de nuestra Mishnah. Nada se enseñó ahí en una Mishnah. Paotot, es decir, Shetinokot, Bene Tesha, Shomrot, Sheyesh Laem Ksat Daat. Es un juguete. Mikahan, Mikach, Menkar, Meher, Metalterim. Es decir, jugaron a negociar. ¿Sí? Mi Meher, Metalterim. מתקנת חכמים משום כדי חייו, שיהא להם מה לאכול para que tengan que comer. Entonces comenzaron con eso. Amar Rafram, dijo Rafram,
Los Shanu nos enseñó esto, ¿sí? Si vendieron o si dejaron como garantía algún bien, el Asheen Sham apotropos, a no ser que haya un apotropos, es un tutor, ¿cómo se llama? Un fideicomiso, ¿sí? Muy bien. Shemanijó Abi Yetomim, Obedin, Aval, pero Yesham apotropos, pero si hay un apotropos, en, en Mikajín, Mekaj, ven Mimkar, Meje. Ahí los herederos no pueden negociar con ese campo, no lo pueden ni vender ni comprar. Contra mi Mimai, ¿de dónde traes esta prueba? Me decatan de aquello que se enseñó en Maase Ketana Klum, lo que hace la niña menor, no es nada, no se considera. Pedilma, Eja de Ika Shelish Shane, que a lo mejor aquí en este caso, en el que hay un tercio que está por ahora en el aire, cambia. En que si es así, Litne hubiese enseñado la Mishnah, Abal Biktana, y hace Shelish Mashe Ushlak, ahí debería haber enseñado entonces que en un caso de la menor, cuando está jugando al tenis, entonces, perdón, Abal Biktana y hace Shelish Mashe Ushlak, es decir, que aunque ella venga y diga, no, dale el dinero a mi marido y el que se encargue, no, el shalish hace aquello para lo cual fue contratado. Mai, Dúa, Nichtaba Mishnah, ¿por qué escribió entonces la Mishnah en Maaseh Ketanaklum? Que lo que hace la menor no es nada. Shmanina, Dafilu, de alma. Es decir, como se dice apotropos, ahí incluso en un lugar donde hay un apotropos, Shedome Tzat le Shalish, que se parece un poco al caso del Shalish, Gamken, en Maaseh Ketanaklum, ahí tampoco lo que va a hacer la menor se considera como un acto que tenga un peso. Hasta aquí llega la página 69. Inscube Insu y nos encontraremos para estudiar la página 70.